En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. El caso de Liana, la niña de 11 años que fue secuestrada y violada presuntamente por un hombre que había sido denunciado previamente por violar a otras menores, ha revelado problemas crónicos en la justicia en Francia a la hora de tratar las denuncias sobre violencia sexual. De ello vamos a hablar hoy en el programa con Virginie Hertz, editora del equipo de reportaje en France 24 y creadora del programa Actuel, el programa dedicado al feminismo en France 24. Bienvenida. Es un placer. Viviana Espitia es politóloga, socióloga con especialización en género. Bienvenida. Gracias. Olga Bautista, doctora en socioantropología, especializada en violencia de género y protección a la infancia. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y Ariadna Cancio es psicóloga clínica. Bienvenida. Hola, Carlos. La violencia sexual en Francia hoy es nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. El caso Liana está moviendo cosas en Francia. En la justicia francesa, 134 detenidos en 2 semanas por abusar de menores. Un informe encargado por el gobierno tras el asesinato de la niña de 11 años, presuntamente a manos de un hombre con denuncias previas por violación, revela una cadena de errores y fallos judiciales y policiales en el tratamiento del caso. Desde el asesinato de Liana, todos los lunes se celebran manifestaciones frente al Ministerio de Justicia aquí en París para reclamar una ley integral contra la violencia sexual que proteja a mujeres y menores. La justicia en el punto de mira reclama más medios. Vamos a hablar de ello también en el programa. Entre 2007 y 2016, las denuncias por violación aumentaron un 65%, pero más del 70% se archiva por falta de pruebas o falta de medios. Repasemos lo que dice la prensa. Esta tribuna del alemán Der Spiegel dice que se necesita un Me Too infantil. Sud-Ouest, la justicia saturada, la infancia maltratada. Le Parisien, una tragedia. Vamos a empezar por este titular que aparece mucho estos días en la prensa francesa, Virginie, una tragedia. Evocar lo trágico como algo inevitable, sobre todo sin nombrar al sujeto, al asesino machista. ¿No está de nuevo enfocando mal el problema? ¿No estamos los medios también con parte de culpa en todo lo que estamos viendo? Porque los feminicidios no son tragedias inevitables. Bueno, claro, hablando de tragedia, es decir, hay una fatalidad, hay una sucesión de hechos que no se puede hacer nada y que estamos todos impotentes, que no se puede... Y es una manera de rechazar el hecho que hay algo sistémico que hay que cambiar. Entonces, tragedia es como en casos de feminicidios, antes se decía tragédie, fait divers, crimen pasional, es decir, crimen pasional, algo que es más importante, que no se puede actuar sobre ese hecho y evitar que se reproduce. Y en el momento en el que los medios de comunicación seguimos encajonando dentro de los sucesos del fait divers, para que me entiendan, todo este tipo de problemáticas, no le estamos dando una dimensión política y, por tanto, seguimos sin visualizar el tipo de problema que enfrentamos. Es decir, partimos de los medios, parte de la culpa. Es verdad que Virginia es la periodista de la mesa, pero todos los demás nos pueden hacer críticas cuando lo consideren, por supuesto. El informe sobre la muerte de Liana, la niña violada, establece una sucesión de errores. Viviana, ¿es falta de medios? ¿Es demasiada burocracia? ¿Es falta de conciencia? ¿Es tabú social que durante años ha estado en una caja? ¿Es todo a la vez? ¿Cómo repartimos o jerarquizamos culpas en esta cadena de errores de la que estamos hablando hoy? A ver, me parece un tema muy interesante y me permito volver a la crítica hacia los medios, porque también hay un enfoque de que esto es que la justicia funciona mal. Y yo creo que las feministas llevamos mucho tiempo diciendo, y de hecho se lo recojo, lo escuché en una entrevista en una de las manifestaciones que mencionabas ahorita, y es que esto no es un disfuncionamiento de la justicia, es la forma en la que justicia funciona, que la justicia funciona, porque estamos hablando que es un modelo de justicia patriarcal que no está listo para reconocer que las violencias patriarcales como los infanticidios, las violencias sexuales contra las niñas y los niños, contra las infancias en general, contra las mujeres, pues hacen parte de un sistema de opresión. Entonces, pues si no hay medios, o sea, puede haber más dinero para que existan más jueces, puede haber más cortes para que lleven a cabo estos juicios, pero el problema es que si no se lleva a cabo esta deconstrucción de un sistema patriarcal que sigue poniendo a las mujeres y a los niños, a las infancias en situaciones de vulnerabilidad, no vamos a poder avanzar. Entonces, por eso me parece muy importante como pasar la página un poco de lo que los medios dicen de que la justicia funcionó mal. No, la justicia está funcionando exactamente como debería funcionar, para servir
a los intereses de un sistema patriarcal. Olga, ¿cómo repartimos responsabilidades en esta cadena de errores? A ver, yo creo que hay una cosa que es muy particular al contexto francés también, y es que históricamente Francia, sí que es verdad que desde 2017, cuando se hizo aquí el Me Too, se han ido dando pasos para que las leyes se hayan reformado, pero han sido reformas sectoriales que se hicieron a partir del Grenelle de Violence Faite aux Femmes de 2019, pero que han sido sobre todo reformas que han intentado endurecer las penas, pero que no abordan la violencia de género y las violencias... De forma integral. Eso es. Francia ha adoptado el Convenio de Estambul, que es el convenio marco a nivel europeo sobre violencias de género, desde 2014, pero en la práctica no lo aplica. En la filosofía del convenio no está aplicado en la legislación francesa. Entonces, las violencias de género como decía la compañera, no se abordan como un hecho político y como un hecho que es la reproducción de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Entonces se sigue abordando como hechos puntuales, como hechos aislados, por eso se habla también de tragedias o de sucesos o de crímenes pasionales, ¿no? en los medios, porque no hay esa conciencia del hecho estructural que tienen las violencias de género. Y bueno, de hecho, la palabra violencia de género ni siquiera se recoge como término jurídico en Francia, ¿no? Y luego también hay algo muy específico a Francia, y es que la igualdad aquí se entiende más desde una óptica universalista. Entonces, aquí somos ciudadanos todos iguales ante la ley, y históricamente en Francia también los legisladores han tenido muchas dificultades para introducir protección a ciertos sectores de la sociedad o a reconocer ciertas desigualdades históricas, cosa que, por ejemplo, la ley española integral de violencias de género, que sigue siendo un modelo a nivel europeo, sí que es capaz de integrar la igualdad desde ese punto de vista y reconociendo esa desigualdad histórica entre hombres y mujeres, intentando paliarla, ¿no? Luego os voy a preguntar ¿y qué tiene que cambiar para que el legislador sienta la presión suficiente como para saltar de pantalla e ir hacia algo más integral? Es decir, hablamos de presión a través de los medios de comunicación, presión en las calles. Es verdad que si la sociedad no se mueve, el legislador no lo va a hacer de primeras. Luego os voy a preguntar por ello. Ariadna, en esta sucesión de errores, ¿cómo jerarquizamos? A mí me parece que lo que hay que hacer es como tomar conciencia, y no tiene que ver con el alcance del debate, sino con qué ponemos en práctica para prevenir estas situaciones, cómo protegemos a los más vulnerables. O sea, cuando la cultura impone leyes y límites. Está la ley del incesto, la ley de la educación, las prohibiciones. El tema es que cuando un adulto que conoce estas leyes elige pasarlas y hacer como si no existiera, no se trata de ignorancia, se está negando algo que se sabe. Y en ese punto se transforma un abuso, ya sea de las infancias o de los más vulnerables, cuando se pone al otro, se le destruye el lugar del sujeto y se lo toma como un objeto para su propia satisfacción. Entonces, por eso me parece que es importante poner en práctica la educación sexual integral, que tiene que ver no con enseñarle a las infancias prácticas sexuales, sino a valorizar su intimidad, a poner el respeto, a que puedan decir no, a conocer sus partes y las partes del cuerpo del otro, y poder hablar y darle palabras, para que los niños y niñas puedan decir lo que están sucediendo, porque la mayoría de las veces las cosas que suceden en los niños no lo están entendiendo. No lo están entendiendo, y eso se junta con una especie de omertà o ley del silencio que estamos viendo en muchos casos. Uno de los elementos que más impacta en el caso de Liana es la cantidad de denuncias que había contra el asesino, y una vez más se sabía. Si se sabía, ¿por qué se falló? Si era tan vox populi. Virginie o... Sí, bueno, hubo varias investigaciones. La primera, el reflejo del ministro de la Justicia, fue investigación administrativa que dijo hay errores humanos, y creo que 2 gendarmes, policías y un juez fueron suspendidos. Provocó una gran reacción a través de todo el corpus de la justicia, diciendo no son errores humanos, necesitamos más
más dinero, más medios para trabajar esos puntos. Pienso que va más allá. Es que hay como un desniego en Francia de toda esta violencia contra las mujeres y los niños. Hace, creo, 2 o 3 años, la Comisión Civis, que trata de los incestos, publicó un estudio diciendo que en cada clase de 30, más o menos 30 niños en las clases, al menos hay 2 o 3 niños que son víctimas de incesto. Es una brutalidad. Eso ocurrió hace 2 o 3 años. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Y es una forma de desnegar el hecho, de decir que no son casos individuales, no queremos ver la realidad, no es un sistema que hay que cambiar. Y eso es muy arraigado en la sociedad francesa. Y además la justicia, más allá de los medios, no sé hasta qué punto los medios justifican todo. Lo que está claro es que este tema nunca ha sido una prioridad en Francia. ¿Por qué no lo ha sido? Pese a que tenemos políticos que decían que lo iba a ser. Y en cambio no lo ha sido. Olga. Bueno, yo creo que también hay algo histórico en Francia donde también eso ha costado mucho romper el tabú con respecto a este tipo de temas. Hasta los años 80 había una élite intelectual y política en Francia que defendía abiertamente las relaciones sexuales entre niños y personas mayores como algo, además, se llegó a defender públicamente y pidiendo una modificación de la ley, y eso, se rompe un poco a partir, sobre todo... casos como el de Matzneff, muy conocidos. A partir de este caso de Matzneff, pero Matzneff hasta hace muy poquito, tenía la Legión de Honor, ha sido apoyado por presidentes del gobierno aquí en Francia. Y a partir del libro El consentimiento, de Virginia Springora, ahí sí que hubo como una toma de conciencia de cómo esas élites intelectuales habían también aceptado esto. Y élites de poder, es decir, o sea, élites intelectuales que iban al Elíseo, es decir, hablábamos de gente de poder, de hombres de poder. Sí, sí. A ver, es que yo pienso que el tema es que desde los feminismos hemos teorizado el patriarcado como un sistema de dominación en el que tiene que haber los dominadores, pero que para instaurar esa dominación se apoya sobre la violencia y el terrorismo. Entonces tenemos estos dos ámbitos, ¿no? Existen personas que comprenden como deseable y que debería ser socialmente aceptable este tipo de comportamientos, pero por el otro lado tenemos a las personas que son el objetivo de esos comportamientos y que el Estado no está haciendo nada para sacarlos de una posición de vulnerabilidad, porque yo siento que es importante también que nos responsabilicemos como sociedad en por qué los niños y las niñas, por qué las infancias se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y como lo decía la compañera, es porque no hay educación sexual para la vida, es también, perdón, termino rápido, es también porque la palabra de las infancias es minorizada. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto, pero enseguida les doy la palabra aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y france24.com. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.
Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la violencia sexual en Francia a partir del caso de Liana. Nos acompaña la periodista Virginie Hertz, Viviana Espitia, politóloga socióloga, Olga Bautista, doctora en socioantropología, y Ariadna Cancio, psicóloga clínica. Ariadna, que querías responder a lo que estaba diciendo Viviana. Que la protección de las infancias no puede reposar solamente sobre las familias. Es responsabilidad del Estado poder formar a las personas en todas las áreas, desde la educación, la salud, los magistrados, los gendarmes, la policía, para poder reconocer signos. Porque casi todas estas situaciones de violencia contra las infancias se producen en la esfera intrafamiliar. O sea, es alguien conocido, ya puede ser un padre, un abuelo, un hijo mayor, un tío, una persona allegada a la familia. Y muchas veces el niño o la niña no habla justamente porque hay lealtades, porque hay miedo, hay cariño hacia la persona, porque es una persona que durante mucho tiempo estuvo presente, generó un vínculo de confianza y en algún momento abusa de esa confianza. Entonces, hay que escuchar y detectar estas cosas y encontrar los signos y posibilitar al niño o a la niña de hablar. Desde el asesinato de Liana, todos los lunes se celebran manifestaciones para reclamar una ley integral contra la violencia sexual que proteja a mujeres y menores. ¿Qué debe incluir esta ley y por qué tarda tanto, Olga? ¿Qué debe incluir? ¿O cómo debe configurarse? Sí. Siempre se habla de fijarse en el modelo español. Sí. Vuelvo al Convenio de Estambul, que es el marco que se dieron todos los estados europeos para la aplicación de leyes de protección en casos de violencias de género y violencias sexuales de manera más global, y que ahora mismo, aunque Francia lo tenga ratificado, no está aplicado de manera integral. Una ley integral lo que tendría que primero es partir de la base de reconocer que estas violencias son estructurales. Eso implica también cuestionar. Hablábamos antes de los medios. En la ley española hay todo una primera parte de la ley española que habla justamente de cómo los medios son muy importantes para no estar reproduciendo este tipo de estereotipos de género, y son muy importantes también para vehicular otro tipo de discursos con respecto a las violencias. Está toda la parte que hablaba la compañera también de hacer programas de educación afectivo-sexual que incluyan toda una parte de prevención de las violencias sexuales y de poder estar también trabajando sobre el tema del consentimiento y de prevención de los abusos. Está todas las partes ligadas a... Hablábamos de los medios, pero aquí en Francia también uno de los problemas que tenemos principalmente con esto es que no hay coordinación entre las diferentes instituciones que están implicadas en esto. Esto no es solamente una cuestión de la justicia, aquí tienen que entrar sanidad, tienen que entrar servicios sociales, tienen que entrar diferentes... y tiene que haber un órgano que coordine esto. Tendría que haber más dinero, evidentemente, pero no solamente a nivel institucional, sino también en las asociaciones que actualmente en Francia son los principales actores que están en la primera línea de atención a las violencias, porque no hay tampoco una red estatal de centros de violencias de género, como sé que existe en España, por ejemplo. Entonces hay muchísimos criterios que ahora mismo se tendrían que estar incluyendo, pero el principal sería empezar a reconocer que estas violencias son sistémicas, que están relacionadas con desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Hay puntos muy concretos también, que una justicia especializada, es decir, con personas formadas que saben de qué se trata. Claro, pero a nivel justicia, a nivel policial, cuando vas a poner una denuncia, no enfrentarte a una victimización todavía y a ciertas preguntas que todavía se siguen haciendo en comisarías francesas cuando vas a... Ese tema es tremendo. Eso es un punto. Entonces también hay oír sistemáticamente un agresor presumido, porque eso a veces nunca fue el caso del agresor presumido de Liana, nunca fue oído antes, nunca... Ni siquiera.
Sí, no, nunca fue convocado. Nunca Como fue la convocado. pregunta no es si es verdad o no lo que dice los niños y las niñas, sino cómo hago para proteger, cómo hago para que ese niño se sienta seguro, segura, mientras se investiga. Porque si no, se pasa a una revictimización, ¿no? Hay un segundo trauma donde a la persona no se le cree, donde se desacredita, donde se le dice te imaginaste, y donde la violencia se multiplica en ese momento, donde pierde valor la experiencia que vivió. Y luego los tiempos. Las víctimas de violación francesas esperan más de 10 meses hasta que se empiece a investigar su denuncia, según la Fundación de Mujeres, que asegura que luego el 94% se archiva. Claro, 10 meses para una mujer a la que han violado, enfrentar este comportamiento de la justicia es desolador. Puede ser más. Puede ser más, claro. Puede ser mucho más. Es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de cuáles son los recursos de la justicia, pero también hay que tener en cuenta que hubo un aumento muy importante de las quejas de mujeres víctimas o de niños, porque con el Me Too se ha abierto la palabra, o no sé si se puede decir así. Sí, se ha liberado la palabra, y entonces la justicia tiene muchas dificultades de tratar todos estos dossiers. Todos estos dosieres, sí. Y de hecho, Olga. No, yo solamente quería también poner el acento en los agentes de salud, porque cuando estamos hablando de violencias sexuales, una de las primeras puertas de entrada son los hospitales. Aquí en París, por ejemplo, solamente hay un centro de atención a agresiones sexuales que no está abierto los fines de semana. Los profesionales no están formados en atención a víctimas y a cómo recoger el discurso sin victimizar a la persona o culparle de lo que están haciendo, de lo que ha sufrido. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, que ha hecho la ley española sobre violencias sexuales, que es diferente a la de violencias de género, es montar centros de atención a violencias sexuales 24 horas, con una atención integral también con temas médicos. Tú cuando sufres una violación tienes 72 horas para ir a un centro médico, primero para recoger pruebas si decides denunciar, pero sobre todo para tener atención médica, para no quedarte embarazada y para no contraer el VIH-Sida. Y esto es una información que casi nadie sabe, salvo gente que está en programas de salud, y hay muy poca respuesta también con esto. Y cuando hablamos de violencias sexuales también a la infancia, los profesionales de salud son un punto clave que tampoco están formados ni tienen los medios para hacerlo. A ver, es que yo siento que esta ley integral es realmente una oportunidad para poder proponer algo que vaya más allá de lo punitivista. Claro, es importante que la justicia funcione, es importante, pero la idea también es acompañar globalmente a las personas víctimas de violencia sexual con un tema de la salud, con un tema de una persona cuyo agresor convive con ella. ¿Qué pasa cuando se va de ese lugar? ¿En qué precariedad económica y financiera? ¿En qué nivel de salud psicológica va a quedar? Entonces yo creo que es verdaderamente una oportunidad para que también se proponga algo que deje de ser adultocentrado, para que le demos cabida a otro tipo de voces, otro tipo de actores que también están siendo víctimas de estas violencias, para que digan lo que tienen que decir y para que nosotras como sociedad reconozcamos esos puntos de vista como válidos y como necesarios a integrar en esta ley integral, que si se quiere realmente integral, no tiene que ser únicamente alrededor de la policía y la justicia, sino a proponer una solución estructural a un problema estructural. Vamos a hablar también de casos que últimamente ha tenido Francia, que podrían dar un impulso a todo esto a nivel al menos de conciencia social. Hace un año el país entró en shock con el juicio al cirujano Joël Lesquarnet, condenado a 20 años de cárcel por abusar de más de 300 menores durante décadas. Fue detenido en 2017 a pesar de que ya había sido condenado en 2005 por posesión de imágenes pedófilas. No se le prohibió ejercer, siguió tratando con niños y adolescentes. La negligencia, cuando es sistematizada, tiene responsabilidades a todos los niveles del Estado, es decir, los políticos, los jueces, los medios, la sociedad, los entornos, los hospitales que seguían contratándolo pese a que internamente había denuncias. Es decir, esto es a todos los niveles. Y luego otro caso muy conocido, el de Gisèle Pelicot, esa mujer drogada por su marido para que decenas de hombres la violaran, ha sido el más conocido a nivel internacional. Muchos creímos que el caso Pelicot y su resonancia internacional iban a acelerar las cosas. ¿Por qué estos casos todavía, que creemos que por fin van a crear un antes y un después, y parece que todavía no? El cambio necesita mucho tiempo.
Se supone que cuando hay un trauma, que se cambian las cosas muy de repente. Sí. No es el caso. En Francia toma mucho tiempo y supongo que vamos a necesitar otros traumas. Pero solo estos casos lo visualizan, porque si no, no estaríamos hablando del tema. Eso es lo realmente... Se hace poco a poco. Y concerno Oliana, el ministro de la Justicia, pidió que se revise todas las quejas que están en alguna oficina que no estaba tratada. Se hablaba de 70.000 y mientras tanto son 88.000 y normalmente el 15 de julio van a hacer un estudio general a ver cuáles son las medidas que se puede tomar después de esto. Me parece interesante, o sea, qué se hace con estos casos, ¿no? Porque no es solamente castigar con la justicia y que la persona vaya presa, sino cuál es el tratamiento o la propuesta que se hace para que esta persona pueda tomar conciencia de lo que sucedió y que haya un cambio radical, no que la pena sea 18 meses y luego ya está y sale a la calle otra vez. Porque hay que hacer una diferencia entre lo que es la pedofilia y la pedocriminalidad. La pedofilia es una condición psiquiátrica donde hay una atracción sexual hacia los niños púberes. Hay tratamientos para esto. La persona puede elegir no seguir sus impulsos, puede pedir ayuda. Se pueden establecer cosas para que esta persona no cometa un acto criminal. Ahora, el pedocriminal o el pederasta elige conscientemente cometer un crimen, pasar la ley al costado y no necesariamente... Todo pederasta pedocriminal tiene la condición psíquica de pedofilia. ¿No? Me parece que hay que hacer esta diferencia porque hay cosas que se pueden hacer. El caso que Macron prometió que esta legislatura iba a ser la legislatura contra la violencia a las mujeres y a los niños. ¿Dónde ha quedado esta promesa? Y sobre todo, teniendo a la vuelta de la esquina unas presidenciales, es el momento de ejercer una presión hacia los candidatos y a que de este tema esté en la agenda, Olga. Bueno, yo creo que hay varios puntos. Históricamente los feminismos franceses se han centrado más, el feminismo de los 70 y los 80 estaba más centrado en temas como el aborto, la igualdad salarial y el tema de las violencias de género ha empezado a entrar más en la agenda en Francia a partir de 2017, que ahí sí que ha empezado a haber mucha presión. Hablaba antes del Grenelle que se hizo en 2019 sobre las violencias conyugales aquí. Y el gobierno prometió sacar fondos para poder aplicar la ley. Esa es una de las principales cuestiones que las asociaciones feministas francesas están reclamando, porque no ha habido esos fondos para realmente hacer un investismo para que esa ley pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces hay varios puntos ahí. Muchísimas gracias a las 4. Ha sido un placer teneros esta semana en Primera Plana de todos ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias.